¿Sabías que la Biblia esconde leyes prohibidas sobre matrimonio? Existe un código oculto en Levítico 18 que revela 8 categorías de relaciones prohibidas por Dios, categorías que la mayoría de las iglesias evita comentar abiertamente. Son leyes que separan lo sagrado de lo profano, lo puro de lo impuro, y que cargan maldiciones ancestrales para quien osa desobedecer. Hoy vamos a revelar lo que las Sagradas Escrituras realmente dicen sobre matrimonio entre parientes cercanos. Vamos a descubrir por qué Dios permitió en los primeros días de la creación y después prohibió para siempre con peso de abominación. Y vamos a entender si primos pueden casarse según la palabra de Dios. Comenta ahora: quiero conocer las 8 prohibiciones para que yo sepa que estás preparado para esta revelación. Quédate hasta el final, porque voy a revelar la zona gris que la Biblia dejó abierta y que puede cambiar completamente tu comprensión sobre familia, pureza y obediencia espiritual. Antes de revelar las 8 prohibiciones divinas, necesitamos entender un misterio que la mayoría de los cristianos nunca se detuvo a cuestionar. Al inicio de la creación, cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra y a Eva de su costilla, no había nadie más. La humanidad entera comenzó con apenas 2 seres humanos, y aquí surge la pregunta incómoda que muchos evitan hacer: ¿con quién se casaron los hijos de Adán y Eva? La Biblia no esconde esa verdad. Génesis capítulo 5 nos dice claramente que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Caín se casó, Abel se habría casado si no hubiera sido asesinado, y Set también generó descendientes. ¿Pero se casaron con quién? La respuesta es inevitable. Hermanos se casaron con hermanas. No había otra opción. Era hermano con hermana, o la humanidad terminaría allí mismo. Y aquí está el misterio que necesitamos comprender. Dios lo permitió. No había ley, no había prohibición, no había consecuencia espiritual en aquel momento específico de la historia humana. ¿Por qué? Porque el código genético humano aún estaba puro, sin las corrupciones y mutaciones que vendrían con el pasar de los siglos después de la caída. La ciencia moderna confirma que cuanto más cerca de la creación original, menor el riesgo de problemas genéticos en matrimonios consanguíneos. El ADN de Adán y Eva era perfecto, sin defectos acumulados. Piensa en eso por un momento. Adán vivió 930 años. Sus hijos vivían cientos de años. La degradación genética era mínima. No existía aún la acumulación de mutaciones perjudiciales que se acumularían generación tras generación. Por eso, en aquel contexto histórico específico, matrimonios entre hermanos no solamente eran posibles, eran necesarios para la continuidad de la raza humana. Pero vamos a avanzar en la línea del tiempo bíblica. No fue solo en los albores de la creación que encontramos esas situaciones. Avanzando casi 2000 años en la historia sagrada, encontramos a Abraham, el padre de la fe, aquel a quien Dios llamó amigo, aquel que sería la raíz del árbol genealógico del propio Mesías. Y aquí surge otra verdad que pocos comentan abiertamente en los púlpitos. Abraham estaba casado con Sara, su media hermana. El propio Abraham confiesa eso sin rodeos en Génesis 20, versículo 12, cuando está delante del rey Abimelec. Ella es realmente mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Sara era hija del mismo padre de Abraham, Taré, pero de otra madre, técnicamente una media hermana consanguínea. Y Dios no solamente permitió ese matrimonio, Él bendijo esa unión de forma extraordinaria. Fue a través de Sara que vendría Isaac, el hijo de la promesa, y a través de Isaac vendría Jacob, y a través de Jacob vendrían las 12 tribus de Israel, y a través de la tribu de Judá vendría el rey David, y a través del linaje de David vendría Jesucristo, el Salvador del mundo. Entonces tenemos aquí un matrimonio entre medio hermanos, siendo usado directamente por Dios para cumplir su plan eterno
de redención de la humanidad. ¿Eso significa que Dios aprobaba ese tipo de unión? No necesariamente. Significa que aún no había una ley explícita prohibiendo. Significa que Dios estaba trabajando dentro del contexto cultural e histórico de aquel tiempo, preparando el camino para algo mayor que vendría. Pero existe un caso aún más extremo en las Escrituras, un caso que choca por la intensidad, por las circunstancias y por las consecuencias históricas que generó. Estoy hablando de Lot y sus dos hijas. Después de la destrucción sobrenatural de Sodoma y Gomorra, después de presenciar fuego y azufre descendiendo del cielo, después de ver a su esposa transformada en estatua de sal, Lot se refugió en una cueva aislada en las montañas con sus dos hijas. Ellas miraron alrededor y no vieron a nadie más. Creían genuinamente que eran los últimos 3 humanos vivos sobre la faz de la tierra. Y tomaron una decisión desesperada. Decidieron embriagar al padre durante 2 noches consecutivas para generar descendencia a través de él. Génesis 19, versículos 30 a 38, registra ese evento sin censura, sin filtros, exactamente como sucedió. Y aquí está lo que es aún más impresionante y perturbador al mismo tiempo. De esa unión prohibida, de esa situación moralmente cuestionable, nacieron Moab y Ben-Amí. Esos 2 niños se convirtieron en los padres de las naciones moabitas y amonitas. Esas naciones existieron por siglos, ocuparon territorios, construyeron ciudades, interactuaron con Israel a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento y están registradas profusamente en las Escrituras. Dios permitió que esas naciones existieran. Él no borró a Moab y Amón de la historia, hasta permitió que Ruth, una moabita, entrara en el linaje del Mesías. Eso no significa aprobación del acto original, pero demuestra la soberanía de Dios en usar hasta las situaciones más conflictivas para sus propósitos. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos un patrón claro e innegable en la narrativa bíblica. En los primeros 2000 años de la historia humana, desde Adán hasta Moisés, no había ley específica, codificada y explícita sobre matrimonio entre parientes. Dios lo permitió por necesidad al inicio, por contexto histórico en el medio, porque el plan divino aún estaba siendo revelado progresivamente a la humanidad. La revelación de Dios nunca fue instantánea y completa. Fue progresiva, gradual, pedagógica. Dios estaba educando a la humanidad etapa por etapa, preparando el corazón y la mente de las personas para recibir verdades cada vez más profundas sobre su santidad y sus estándares morales. Pero todo eso estaba a punto de cambiar radicalmente. Porque cuando Dios llamó a Moisés a la cima del monte Sinaí para entregar la ley, cuando el trueno resonaba, cuando el fuego consumía la cima de la montaña, cuando el pueblo temblaba de miedo al pie del monte, Dios establecería límites absolutos, prohibiciones severas, consecuencias aterradoras para quien osara desobedecer. Y es aquí donde entramos en las 8 prohibiciones ocultas de Levítico 18. Prohibiciones que cambiarían para siempre el estándar moral de la humanidad. Ahora llegamos al momento más crucial de toda esta revelación. Estamos en el libro de Levítico, capítulo 18. Israel acababa de salir de Egipto después de 400 años de esclavitud. Ellos presenciaron las 10 plagas, cruzaron el Mar Rojo en tierra seca, vieron al faraón y a su ejército ser engullidos por las aguas. Ahora están acampados al pie del monte Sinaí, y Dios está a punto de revelar su ley. Pero antes de sumergirnos en las prohibiciones, necesitamos entender por qué Dios escogió ese momento específico. El versículo 3 de Levítico 18 nos da la respuesta. No haréis según las obras de la tierra de Egipto en que habitasteis, ni haréis según las obras de la tierra de Canaán a la cual os llevo. Aquí está la clave. Dios estaba separando a Israel de las prácticas paganas.
En Egipto, el incesto era común entre la realeza. Los faraones se casaban con sus propias hermanas para mantener la pureza del linaje divino. En Canaán, las prácticas sexuales prohibidas formaban parte de los rituales religiosos. Dios estaba trazando una línea clara. Ustedes no son como esas naciones. Y entonces, en el versículo 6, viene el principio general. Ninguno de vosotros se acercará a cualquier parienta cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Ese es el fundamento. Pero Dios no se detiene aquí. Él va a ser específico, detallado, explícito. La primera prohibición, tu madre o madrastra, versículos 7 y 8. No descubrirás la desnudez de tu padre y de tu madre. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. ¿Por qué esta es la primera? Porque es la profanación directa de la autoridad paterna, la violación del vínculo más sagrado de la estructura familiar. La segunda prohibición, tu hermana o media hermana. Versículo 9. La desnudez de tu hermana. Hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o fuera de casa, su desnudez no descubrirás. Aquí Dios cierra la puerta que estaba abierta en los días de Abraham. No importa si es hermana por parte de padre, por parte de madre o ambos, está prohibido. La tercera prohibición, tu nieta. Versículo 10. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es tu desnudez. Dios llama a esto tu desnudez, porque la nieta es extensión directa de ti mismo. La cuarta prohibición, la hija de la mujer de tu padre. Versículo 11. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, ella es tu hermana. No descubrirás su desnudez. Aquí Dios está cubriendo familias reconstituidas. Aunque no haya vínculo sanguíneo directo, hay vínculo familiar a través del matrimonio del padre. La quinta prohibición, tu tía paterna. Versículo 12. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Ella es parienta de tu padre. Y la sexta, en el versículo 13, la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, pues ella es parienta de tu madre. Dios está expandiendo el círculo de protección. No es solamente la línea vertical que es sagrada, sino también la línea horizontal. La séptima prohibición, la esposa de tu tío. Versículo 14. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No te acercarás a su mujer, ella es tu tía. Aquí vemos el principio del respeto a los lazos matrimoniales dentro de la familia extendida. La octava prohibición, tu nuera. Versículo 15. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Ella es mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez. Y en el versículo 16, hay aún la prohibición de la cuñada. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Ahora presta atención al peso espiritual que Dios coloca sobre estas prohibiciones. En el versículo 24, Él dice, con ninguna de estas cosas os contaminaréis, porque con todas estas cosas se contaminaron las naciones que yo echo de delante de vosotros. Dios está diciendo que esas prácticas fueron la razón por la cual Él removió naciones enteras de la tierra de Canaán. Y en el versículo 25, por lo cual la tierra está contaminada, y yo visito sobre ella su iniquidad, y la tierra vomita a sus moradores. El lenguaje aquí es visceral, físico. La tierra literalmente vomita a los habitantes que practican esas abominaciones. Es como si la propia creación rechazara moralmente esas prácticas. Pero la consecuencia más severa está en el versículo 29, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, aquellos que las hicieren serán eliminados de en medio de su pueblo. Eliminados, cortados, removidos. No es un castigo temporal, es eliminación permanente de la comunidad del pueblo de Dios. Y la palabra abominación aparece 6 veces en este capítulo. 6 veces Dios usa el término más fuerte disponible en hebreo para describir esas prácticas.
Tuebá, en hebreo, significa algo absolutamente repugnante, moralmente detestable, espiritualmente nocivo. ¿Por qué Dios es tan severo? Porque Él está protegiendo tres cosas fundamentales: la estructura de la familia, la pureza del linaje y la santidad de su pueblo. Cuando esas tres cosas son violadas, toda la sociedad colapsa. La familia pierde su identidad, el linaje se corrompe y el pueblo pierde su separación del mundo pagano. Esas 8 prohibiciones no son arbitrarias. Cada una de ellas cierra una puerta específica que estaba causando destrucción en las naciones alrededor de Israel. Cada una de ellas establece un límite que protege la dignidad humana, la estructura familiar y el plan redentor de Dios. Pero las consecuencias no se detienen aquí, porque existe algo aún más sombrío registrado en las Escrituras. Existen maldiciones ancestrales pronunciadas públicamente delante de todo el pueblo de Israel. Maldiciones que fueron aceptadas colectivamente. Maldiciones que resuenan a través de las generaciones. Y esas maldiciones están en Deuteronomio 27. Las prohibiciones de Levítico 18 ya eran severas, pero Dios no se detuvo allí. 40 años después, en la frontera de la tierra prometida, con Israel a punto de entrar en Canaán, Dios instituyó algo aún más impresionante y aterrador: una ceremonia pública de maldiciones. Estamos ahora en Deuteronomio 27. Moisés está transmitiendo las últimas instrucciones antes de su muerte. Y él ordena algo extraordinario. Cuando el pueblo cruce el río Jordán y entre en la tierra prometida, deben realizar un ritual específico entre 2 montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. Mitad de las tribus de Israel quedarían en el monte Gerizim para pronunciar las bendiciones. La otra mitad quedaría en el monte Ebal para pronunciar las maldiciones, y entre esos 2 montes, en el valle, los levitas proclamarían en voz alta 12 maldiciones específicas. Y después de cada maldición, todo el pueblo debería responder al unísono: amén. Imagina la escena: millones de personas posicionadas en 2 montes, el eco atravesando el valle, los levitas gritando las maldiciones una por una, y millones de voces respondiendo juntas: amén. Significa así sea. Es una aceptación colectiva, pública, irreversible de las consecuencias espirituales, y 3 de esas 12 maldiciones hablan directamente sobre matrimonio entre parientes cercanos. Vamos a revelarlas ahora. La primera maldición está en el versículo 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió la desnudez de su padre. Y todo el pueblo dirá: amén. Aquí está la profanación del lecho paterno. Es la violación de la autoridad del padre, la destrucción de la estructura familiar en su base. Y todo el pueblo dijo: amén. Concordamos, aceptamos que esa maldición caiga sobre quien haga eso. La segunda maldición está en el versículo 22. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y todo el pueblo dirá: amén. Aquí está la línea que fue cerrada después de los días de Abraham. Hermano con hermana, media hermana, no importa, es maldición. Y todo el pueblo concordó públicamente con esa consecuencia. La tercera maldición está en el versículo 23. Maldito el que se acostare con su suegra, y todo el pueblo dirá: amén. La suegra representa la extensión de la familia por afinidad. Violar eso es violar los lazos matrimoniales que conectan familias diferentes. Pero ¿qué significa exactamente esa maldición? No es apenas una palabra mágica o un hechizo. Es una sentencia espiritual. Es la remoción de la protección divina. Es la apertura de puertas para consecuencias generacionales. Es el peso de la desobediencia recayendo sobre el individuo y su descendencia. La Biblia habla de maldiciones generacionales en diversos lugares. Éxodo 25 dice que Dios visita la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian.
No es que Dios castigue a hijos inocentes, sino que las consecuencias de las elecciones de los padres afectan a los hijos. Es como una herencia espiritual negativa que necesita ser quebrada. Y vemos ejemplos concretos de eso en las Escrituras. ¿Recuerdas a Lot y sus hijas? De esa unión nacieron Moab y Amón. ¿Y qué sucedió con esas naciones? Deuteronomio 23:3 declara: Ningún amonita o moabita entrará en la congregación del Señor, ni aun su 10ª generación entrará en la congregación del Señor eternamente. Consecuencia generacional por 10 generaciones. Pero hay una excepción gloriosa: Ruth, la moabita. Ella quebró la maldición a través de la conversión genuina, de la fe verdadera, y entró en el linaje del Mesías. Eso nos muestra que maldiciones pueden ser quebradas a través de la obediencia y de la gracia divina. Otro ejemplo está en 1 Corintios 5. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto porque había allí un hombre viviendo con la mujer de su padre. Pablo no usa medias palabras, y hay entre vosotros tal inmoralidad que ni siquiera entre los gentiles se nombra, ni entre los paganos eso era aceptado. Y Pablo ordena que ese hombre sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es un lenguaje fortísimo. Entregar a Satanás significa remover de la protección de la comunidad cristiana, exponer a las consecuencias espirituales naturales de la desobediencia. No es venganza, es disciplina severa con objetivo redentor. Pablo quería que el hombre llegara al fondo del pozo para entonces arrepentirse verdaderamente. Eso nos muestra que esas leyes no eran apenas para Israel antiguo. La iglesia primitiva aplicaba los mismos principios morales. La santidad sexual dentro de la familia no es una cuestión cultural temporaria. Es un principio moral eterno fundamentado en el carácter de Dios. ¿Por qué Dios toma eso tan en serio? Porque la familia es el cimiento de la sociedad. Cuando los límites dentro de la familia son violados, toda la estructura social comienza a desmoronarse. Hijos no saben más quiénes son. Padres pierden autoridad moral. El linaje se confunde, la identidad se pierde, y hay también el aspecto espiritual. Dios estaba preparando un pueblo santo a través del cual vendría el Mesías. El linaje necesitaba ser preservado, la pureza necesitaba ser mantenida. No por cuestiones genéticas apenas, sino por cuestiones de testimonio moral delante de las naciones. Israel sería luz para las naciones. ¿Cómo podrían ser luz si practicaban las mismas abominaciones de los pueblos alrededor? ¿Cómo podrían atraer a las naciones al Dios verdadero si eran moralmente indistinguibles de los paganos? Las maldiciones de Deuteronomio 27 fueron pronunciadas públicamente para crear una barrera psicológica y espiritual, para que cada israelita supiera: si cruzo esa línea, no es apenas una transgresión privada, es una violación de un pacto público. Todo el pueblo fue testigo. Todo el pueblo dijo: amén. Las consecuencias son reales y terribles, y esas consecuencias resuenan a través de las generaciones hasta hoy, porque los principios morales de Dios no cambian. La cultura cambia, la época cambia, pero el carácter de Dios permanece el mismo ayer, hoy y eternamente. Pero ahora surge una pregunta crucial, una pregunta que muchos hacen y pocos responden con honestidad bíblica. ¿Y hoy qué vale para nosotros? Esas leyes aún se aplican. ¿Y qué decir de los casos que la Biblia no menciona explícitamente? Es hora de entrar en la zona gris. Entonces, ¿qué dice realmente la Biblia sobre matrimonio entre parientes cercanos? Llegó el momento de entregar la respuesta completa. Primero, necesitamos entender que la revelación de Dios fue progresiva. En los primeros 2000 años de la historia humana, de Adán hasta Moisés, no había ley específica.
Hermanos se casaron con hermanas por necesidad. Abraham se casó con Sara, su media hermana, y Dios bendijo esa unión. Eso no era pecado en aquel contexto porque aún no había prohibición explícita. Pero todo cambió en el monte Sinaí. Cuando Dios entregó la ley a Moisés, Él estableció 8 categorías específicas de relaciones prohibidas en Levítico 18. Madre y madrastra, hermana y media hermana, nieta, hija de la madrastra, tía paterna y materna, esposa del tío, nuera y cuñada. Esas 8 categorías no son sugerencias. Son leyes absolutas, llamadas abominación, 6 veces en el mismo capítulo, y las consecuencias fueron proclamadas públicamente en Deuteronomio 27. Maldiciones ancestrales pronunciadas delante de millones de personas. Y todo el pueblo dijo, amén, concordamos, aceptamos, que esas maldiciones caigan sobre quien desobedezca. Esas leyes permanecieron válidas durante toda la historia de Israel. Atravesaron siglos. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que continúan en vigor. El apóstol Pablo condena duramente un caso de incesto en la iglesia de Corinto. Ordena que el hombre sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. La santidad sexual dentro de la familia no era apenas una cuestión cultural del Antiguo Testamento. Es un principio moral eterno. Ahora, la zona gris que prometimos revelar, y en cuanto a los primos, aquí está la verdad que la Biblia deja clara. Matrimonio entre primos no está en la lista de Levítico 18. No está prohibido explícitamente en las Escrituras. Jacob se casó con Raquel y Lea, sus primas, y Dios bendijo esa unión con las 12 tribus de Israel. Pero eso no significa que sea automáticamente recomendado para todos los contextos. Porque la Biblia opera con 2 tipos de sabiduría: prescripciones divinas explícitas y sabiduría prudencial aplicada al contexto. Las 8 prohibiciones de Levítico 18 son prescripciones explícitas, son absolutas, valen para todas las épocas y culturas. Pero en cuanto a los primos, la Biblia deja espacio para sabiduría contextual. Eso significa considerar factores como leyes del país donde vives, cuestiones genéticas modernas que no existían en los tiempos bíblicos, y el testimonio cristiano delante de la sociedad alrededor. El principio permanente es este: Dios siempre protegió la pureza de la familia, la santidad del linaje y la estructura social a través de límites claros. Obedecer a las leyes de Dios no es limitación, es protección espiritual, es sabiduría divina aplicada a la vida humana. Y aquí está la revelación final que necesitamos entender. Las consecuencias de la desobediencia no son apenas sociales o genéticas, son espirituales. Maldiciones generacionales son reales. La remoción de la protección divina es real. La apertura de puertas espirituales para el enemigo es real. Pero también es real el poder de la obediencia para quebrar maldiciones. Es real la gracia de Dios para restaurar linajes. Es real la redención que transforma hasta las historias más conflictivas. Ruth, la moabita nacida de un linaje prohibido, entró en la genealogía del Mesías a través de la fe y de la obediencia. Entonces la respuesta final es esta: Dios estableció 8 límites absolutos en Levítico 18 que nunca deben ser cruzados. Esos límites protegen a la familia, preservan la dignidad humana y mantienen la santidad del pueblo de Dios. Fuera de esas 8 categorías hay espacio para sabiduría prudencial, pero siempre con reverencia, respeto a las leyes locales y consideración por el testimonio cristiano. Si este video impactó tu comprensión sobre familia, pureza y obediencia espiritual, comenta ahora: entendí las 8 prohibiciones sagradas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más revelaciones bíblicas que pocos tienen coraje de enseñar. Y recuerda, la palabra de Dios no cambia. La cultura cambia, la época cambia, pero los principios morales de Dios permanecen los mismos ayer, hoy y eternamente.